Ya, hermana Patricia. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta reunión, por poder compartir de tu palabra, poder aprender cada día más de ti. Permítenos buscarte, Señor. Danos la sabiduría y la inteligencia para hacer tu voluntad, para poder ser guiadas por tu Espíritu, Señor. Gracias por la vida de el pastor Floriano, que se toma su tiempo para compartirnos de tus enseñanzas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Amén. Amén. Gracias, hermana. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 95, por favor. Vamos a dejar que Dios nos hable, pero al mismo tiempo vamos a aprender el método que hemos estado viendo de las 5 miradas. Vamos a aplicarle ese método a este pasaje de la Biblia. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Primero les quiero compartir esto. En la clase pasada se los compartí, pero hoy hice mis propias imágenes. Solo son 4 diapositivas ahorita antes de ver el Salmo 95. La Biblia es una unidad completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Detrás de todos los personajes, detrás de todas las historias hay una gran historia y está un narrador que es Dios, el Espíritu Santo. Es Dios quien inspiró a los santos hombres de Dios para que escribieran lo que está registrado en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por lo menos hay 3 maneras de poder ver esa unidad, esa coherencia que hay en la Biblia. Una es yendo desde la creación original hasta la nueva creación. Y para eso, la historia se puede dividir en 4 etapas: creación, caída, redención en un momento histórico en la historia y la nueva creación. Esta es una manera muy resumida de poder ver la Biblia en su totalidad como una unidad coherente y cohesiva. Creación, caída, redención en la historia y nueva creación. Otra manera de ver la coherencia, la unidad en toda la Biblia, es viendo los pactos, la secuencia de los pactos. El pacto que Dios hizo a través de Noé con toda la humanidad, el pacto que hace con Abraham y con su descendencia, que es la nación de Israel, pero también los hijos de Abraham por la fe, que somos nosotros. El pacto que hizo con Moisés en el monte Sinaí, que era con la nación de Israel. El pacto que hace con David, que es el pacto davídico, que es con la nación de Israel, que desde allí iba a venir el hijo de David escatológico, el que subió, el que entró a Jerusalén montado en un burrito y le dijeron, Hosana al que viene en nombre de David. Y el nuevo pacto profetizado por Jeremías y Ezequiel, y que el Señor Jesucristo, cuando instituyó la cena del Señor, dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Es decir, que nosotros, aunque no somos ni del reino del norte, ni del reino del sur, ni de Israel, ni de Judá, por la sangre de Cristo tenemos entrada al nuevo pacto. Otra manera de ver la coherencia, la unidad de la Biblia es a través de la meta misional de Dios. Dios tiene una meta misional. En Génesis 10 y 11 se ve que surgen muchas naciones después de la confusión en la Torre de Babel, muchas naciones, y son, cada quien toma su lugar geográfico, su cultura, su lengua, y eso se repite varias veces en el capítulo 10 de Génesis. Cuando Dios forma la nación de Israel a través de Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y es muy significativo que en Génesis 10 se ve la repartición, la ubicación de todas esas naciones y lenguas. En Génesis 11 está la Torre de Babel y la confusión y todos los idiomas. Y en Génesis 12 Dios empieza a formar una nación, un pueblo escogido para ser el agente, el instrumento para bendecir a todas las naciones de la tierra. El primer Adán le falló a Dios
La nación de Israel era un Adán corporativo, era un Adán colectivo que le falló a Dios. Dios envió a su hijo, un hombre llamado Jesús, Jesús de Nazaret, y el apóstol Pablo lo califica como el postrer Adán. El primer Adán falló completamente, el postrer Adán cumplió la voluntad del Padre completamente, no pecó, no falló, y él es la cabeza de la iglesia, una iglesia multinacional. Tan es así que aquí estamos personas de diferentes países con el mismo idioma, pero diferentes nacionalidades que pertenecemos a la misma iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y en el Apocalipsis se ve que habrá de toda lengua, tribu, linaje y nación, estarán delante del trono, dando gloria al Cordero que vive y reina por siempre, de todas las naciones, lengua, linaje, tribu y nación, dice Apocalipsis. La meta misional de Dios es, a través de una iglesia multinacional, alcanzar a todas las naciones. Y esto se ve cuando comparamos Génesis con Apocalipsis. En Génesis está la creación original, en Apocalipsis la nueva creación. En Génesis las naciones entran en rebeldía y caen en pecado. En Apocalipsis las naciones son sanadas. En Génesis las naciones son dispersadas y divididas. En Apocalipsis las naciones son reunidas en unidad. En Génesis hay maldición, en Apocalipsis bendición. Entonces, eso es un repaso de lo que vimos la clase pasada. Ahorita me voy ya directo con el Salmo 95. Vamos a hacer un ejercicio y quiero que tengan su Biblia abierta, por favor, en el Salmo 95. Porque miren, vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer una práctica, pero al mismo tiempo yo les invito a que dejen que Dios les hable. No solamente veamos esto como una práctica académica, intelectual, sino hagámoslo también una práctica devocional. Si Dios te habla, deja que Dios te hable. Y al mismo tiempo voy a tratar de enseñarles esas 5 miradas, hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante y hacia aquí, usando ese salmo. Entonces, espero, pues ya Ana Patricia oró, que Dios me ayude, y yo espero ser un instrumento en las manos de Dios para que ustedes puedan entender esto. Ahí les va. Ahorita, lo primero que vamos a ver es, hice yo una diapositiva con la imagen que ya les había enviado, pero esta diapositiva la hice yo. Entonces, primero, tenemos que mirar hacia arriba, hacia Dios. Por eso esta clase la empezamos con oración. Y yo también, al estar preparando este sermón, de hecho ya lo he predicado como 2 o 3 veces, diferentes países, diferentes audiencias, y cuando lo preparé, pues lo preparé en oración. Sin embargo, siempre que uno se acerca a la palabra, Dios vuelve a hablarnos, y esta no va a ser la excepción. Entonces, cuando decimos que es con oración y fe, es porque el libro que estamos estudiando es la Biblia, es palabra de Dios. Y tenemos que estar convencidos. Si vamos a ser comunicadores del Evangelio, tenemos que estar convencidos con todas nuestras neuronas, todas nuestras células, todos los átomos de nuestro ser, deben estar convencidos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, primero tenemos que mirar hacia arriba en oración, en fe, para considerar que ese libro que vamos a estudiar lo inspiró Dios, y Dios nos va a hablar a nosotros, no solamente a la audiencia a la que le vamos a predicar, sino que al primero que Dios habla es al que está leyendo el texto, al que está buscando a Dios en oración, y que no solamente es un predicador profesional desde el púlpito, sino es un adorador que se acerca a Dios para conocerlo a través de su palabra. Entonces es mirar hacia arriba, recibiendo la Biblia como lo que es, palabra de Dios. Pero, y aquí está, el Salmo 95, mirar hacia arriba. Quiero que leamos la primera vez que hagamos esta lectura del Salmo 95. Voy a usar una versión más contemporánea ahorita. Quiero que hagamos una lectura y a ver qué impacto nos deja Dios antes de que empecemos a desmenuzar este salmo
Vamos a permitir a la palabra de Dios que nos hable. Pasen su vista, dice así. Venga, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias. Aclamémoslo con cánticos. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra. Suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Venga, postrémonos reverentes. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Mirar hacia arriba. La adoración es un regalo de Dios y una oportunidad para levantar en toda circunstancia nuestra mirada al soberano Dios. Adoramos a Dios en tiempos de alegría como también en tiempos de tristeza. Y esto es posible porque el fundamento de la verdadera adoración es Dios. Y por eso el salmista dice, nos invita, venga, adoremos al Señor, adoremos a nuestro Dios, dice, y hagámoslo con gozo, con gratitud. Entonces, primer paso es mirar hacia arriba, leer este salmo y dejar que nos impulse a adorar a Dios. Pero el segundo paso es mirar hacia abajo. Y si nos vamos a la diapositiva de inicio, mirar hacia abajo es estudiar la Biblia como un libro escrito por autores, por escritores humanos. Mirar hacia arriba es recibir la Biblia como palabra de Dios. Pero mirar hacia abajo es estudiar ese mismo libro como palabras de escritores humanos. Y lo primero que yo me encuentro cuando leo este salmo es que nos presenta una invitación a la adoración, pero viene en una estructura de 3 secciones o 3 partes, con 2 fundamentos sólidos en Dios y un llamado a responder con humildad. Y esta estructura es muy notoria. Los primeros 5 versículos forman la primera sección. Los versículos 6 y 7a forman la segunda sección. Y los versículos 7b al 11 forman la tercera sección. Ahora, ustedes recuerden que la división en versículos no es inspirada por Dios. Por eso aquí se tiene que dividir en 7a y 7b. Porque en realidad el versículo 7, cuando dice, si oyereis hoy su voz, eso está con la tercera sección. Sin embargo, pertenece al versículo 7. Esa estructura es resultado de escritores humanos, ciertamente inspirados por el Espíritu Santo, pero esa estructura nos dice que en la misma estructura hay un mensaje, no solamente en las palabras, sino en la misma estructura. Y lo van a ver al final cuando yo les presente el bosquejo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahorita ya voy a agarrar la Reina Valera 60. Por cierto, ¿qué versión utilizan ustedes en la iglesia ahí en Colombia? Ahí en Buga. ¿Qué versión utilizan? Estamos con la PDT. La PDT. Palabra de Dios para Palabra todos. de Dios para todos. Ok. Yo todos. tengo la NT. ¿Y por qué no me leen esa versión, por favor? Alguien de ustedes que lea el Salmo 95 en esa versión. Vengan, cantemos con alegría al Señor. Alabemos a nuestra roca, al que nos salva. Vayamos a su encuentro con canciones de agradecimiento. Démosle honra con alegres canciones de alabanza, porque el Señor es gran Dios, el gran Rey que gobierna a todos los dioses. Las profundidades de la tierra y las alturas de los montes le pertenecen. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Hizo la tierra
con sus propias manos. Vengan, postrémonos, inclinémonos, arrodillémonos ante el Señor nuestro Creador. Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, el rebaño que Él cuida. Si oyen hoy su voz, escuchen. No sean tercos como lo fueron en Meribá y en Masa en el desierto, cuando sus antepasados me pusieron a prueba. Lo hicieron aunque habían visto mis obras. Estuve disgustado con esa generación por 40 años. De ellos dije, son un pueblo que no es leal. No tiene en cuenta los caminos que trazó con mis enseñanzas. Así que me enojé con ellos y juré que nunca entrarían al lugar de mi reposo. Amén. Gracias, hermana. Ok. Voy a volver a compartir mi pantalla. Me dicen si se está viendo. Sí, señor. Ok. Entonces, el segundo paso es mirar hacia abajo. Y este salmo que ha leído la hermana y que he leído yo, tiene una estructura con dos fundamentos sólidos en Dios y un llamado a responder humildemente. Ahora vamos a ver cada una de esas secciones. Permítame avanzar. Y aquí viene la exégesis, es decir, extraer el significado. Para empezar, el versículo 1 dice venid, es un imperativo, es como una orden, venid. Y luego los verbos que vienen a continuación están en primera persona plural. Dice cantemos, aclamemos, vengamos. Es decir, no lo quiere hacer solo el salmista. Está invitando a la nación de Israel. Venid, cantemos. No dice, vengan y escuchen cómo voy a cantar, o canten ustedes. No, dice, cantemos, aclamemos, vengamos. Pero empieza con un imperativo, venid. Y luego dice, con gozo al Señor. El gozo espiritual es el corazón y el alma de la alabanza agradecida. Nos puede dar gozo muchas cosas. No sé, tal vez obtener un ascenso en el trabajo, que te suban el sueldo, comprar una casa propia, te da gozo. Pero aquí está hablando de ese gozo espiritual, que es el corazón y el alma de la alabanza agradecida. Es ese gozo que se siente en el espíritu cuando estamos juntos como comunidad alabando al Señor. ¿Y qué calificaciones o qué calificativos le da al Señor? En el mismo versículo 1 dice, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. La frase roca de nuestra salvación combina las ideas de seguridad y liberación. Seguridad y liberación. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué dice el Salmo 94, 22. Salmo 94, 22. Vamos a ver qué dice. Dice, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Entonces, la frase roca de nuestra salvación combina ambas ideas, seguridad y liberación. Por eso dice, vengamos, cantemos, aclamemos con gozo a la roca de nuestra salvación, a ese Dios que nos da seguridad y nos ha liberado una y otra vez. Y en el versículo 3 viene la razón del imperativo, porque dice, venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos. Y si le preguntáramos al salmista, ¿y por qué? Él dice, porque Dios grande es el Señor. Porque así unido, cuando decimos por qué, separado y con acento en la E, es una exclamación o una interrogación. Pero cuando decimos por qué, estamos dando la razón, el motivo para ese imperativo. Y dice, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses.
Pues la razón para venir ante nuestro Dios, en este caso, que Israel, el salmista invita a la nación de Israel a venir ante Jehová, es que Jehová no es un Dios territorial. Jehová es el Dios de toda la tierra. ¿De dónde saco todo eso? Porque vean el versículo 4 y 5. Dice, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Las montañas, los volcanes son de él. Las profundidades más grandes de la tierra, los cañones, las grandes depresiones son de él. El mar es de él, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. La grandeza de Jehová viene a través de la superioridad sobre los llamados dioses que los paganos adoraban. Los dioses de los paganos eran dioses territoriales, Dios de la montaña, Dios del mar, Dios de la llanura, Dios del valle, pero Jehová es el Dios de toda la tierra. Por eso esa es la razón que el salmista usa para decirle a la nación de Israel, vengan, cantemos, aclamemos con júbilo, vengamos con gratitud, con gozo, porque Él es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. La preposición sobre, pues enseña que Jehová es soberano, el que está sobre todos los demás. Y luego en el versículo 4 dice, en cuya mano están las profundidades de la tierra. En sus manos significa que todo está dentro de la esfera de su autoridad. Dentro de la esfera de su autoridad. El fundamento para esta invitación de los versículos 1 al 5, para esta invitación de adoración en todo tiempo es la grandeza del Señor y Rey de la tierra. La grandeza de Jehová o Yahvé, como dice la versión católica. La grandeza de Jehová. Hay otras versiones que traducen Señor. El Señor, Él es el Rey de toda la tierra, es el Dios soberano. Por lo tanto, al ir a hacer la exégesis nos encontramos estas enseñanzas. Pasando a la segunda sección, en el versículo 6, vuelve a repetirse el mismo imperativo. Venid, venid. El mismo del versículo 1 se repite en el 6. Y de igual forma, los verbos que siguen están en primera persona plural. Adoremos, postrémonos, arrodillémonos. Solo que aquí ya el por qué cambia. Si le preguntamos, vamos al versículo 6 y al versículo 7. Dice, venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Y si le preguntamos por qué, el salmista dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. ¿Por qué? Porque la razón del imperativo es que Jehová fue y es el pastor de Israel y los israelitas fueron sus ovejas, tanto allá en Masá y en Meriba como en los tiempos de David. El pueblo de Israel eran ovejas de Jehová, que era el pastor. Entonces, esa es la razón por la que ahora en el versículo 6 y 7, el salmista está invitando a sus oyentes, a sus lectores, a que vengan y se junten a él para adorar, postrarse y arrodillarse delante de su hacedor. Y cuando dice nuestro hacedor, es que Jehová era el hacedor de Israel en dos sentidos. Él había creado la nación a través de darle descendencia a Abraham y Sara cuando ambos, ella era estéril y él era un anciano. Le dio a Isaac le dio a Jacob le dio las 12 tribus. Él creó la nación. Él sacó a la nación de la cautividad, de la esclavitud en Egipto. O sea, él la redimió con la sangre del cordero pascual, del cordero de la Pascua. La liberó con brazo poderoso. Entonces, él es el hacedor, doble, el hacedor de Israel en dos sentidos. Entonces, la razón para que la nación de Israel venga y adore a Jehová es porque Él es el pastor de Israel. Ahora, en el versículo 7 hay una fórmula, que esa fórmula literaria se repite muchas veces en el Antiguo y Nuevo Testamento. Versículo 7 dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Aquí se ve que hay una relación de pacto, una relación de pacto.
Muchas veces en el Antiguo y Nuevo Testamento se repite la fórmula: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Aquí está diciendo el salmista: porque Jehová es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Aquí nos está hablando que hay una relación de pacto. Recuerdan que ya les pasé las diapositivas de que hay varios pactos. En este caso, Dios hizo un pacto con Abraham y luego hizo un pacto con Moisés. Entonces la nación de Israel era una nación que estaba bajo pacto y Jehová, Dios, jamás ha violado su pacto. Ahora, el segundo llamado, el primer llamado es venir con gratitud y adoración porque Dios es grande, creador de toda la tierra. El segundo llamado es venir a adorar a Jehová con una actitud humilde, arrodillándose, postrándose y adorando a ese Dios que hizo la nación de Israel, que la creó, que la redimió y que la pastoreó en el desierto. Ahora bien, pasamos a la tercera sección. La tercera sección empieza con un sí, pero sin acento. Sí, sin tilde. Por lo tanto, es un condicionante, es una condicionante. Dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Me gusta la versión que ustedes usan porque dice: si oyen hoy su voz, no sean tercos, no endurezcan su corazón. Aquí es una condicionante. Sí, no. Si no. Si oyereis su voz, no sean tercos. Tenemos que ir a... Aquí hay dos lugares geográficos: Meribá y Masá. Meribá literalmente significa contienda, lucha, pleito. Masá literalmente significa prueba, prueba. Y esos dos lugares, esos dos eventos sucedieron y están descritos en Números 20, Éxodo 17, y luego se mencionan en Deuteronomio 6, Deuteronomio 9 y Deuteronomio 33. Y más adelante también en el libro de Salmos se menciona en Salmo 81 y en Salmo 106. Pero esto lo vamos a ver cuando ya les presente el bosquejo del sermón. Ahorita lo que estamos viendo es mirando hacia abajo. La estructura de este salmo tiene 3 secciones. Las primeras 2 empiezan con un imperativo de venir, venid, venid. Y luego siguen con verbos en primera persona plural. Cantemos, aclamemos, vengamos, adoremos, postrémonos y arrodillémonos. Primero es porque Jehová es el soberano, el Dios de toda la tierra. Segundo es porque Jehová es el hacedor de Israel e Israel es el pueblo, las ovejas del pastor, las ovejas del prado de Jehová. Aquí había que venir con adoración y acción de gracias, aquí hay que venir con humildad. En la tercera sección empieza con un sí condicionante. Si oyen su voz, no sean tercos, no sean duros de corazón. Acuérdense de lo que sucedió en Meribá y en Masá. Bien, ahora ya vimos hacia arriba, ya vimos hacia abajo, ahora vamos a mirar hacia atrás y vamos a mirar hacia adelante. Porque este Salmo 95 cita a eventos que sucedieron en el Antiguo Testamento más hacia atrás, que sucedieron hacia atrás. Los eventos de Números, Éxodo, Deuteronomio sucedieron siglos antes que el salmista escribía el Salmo 95. Por eso hay que mirar hacia atrás. Pero, ojo, el Salmo 95 también aparece en la carta a los Hebreos y por eso hay que mirar hacia adelante. El Salmo 95 está, podríamos decir, en medio. Hay que mirar hacia atrás, hay que mirar hacia adelante y considerar qué lugar ocupa el texto que estamos estudiando en el relato global de la Biblia. Estamos estudiando el Salmo 95. ¿Qué lugar ocupa este salmo en el relato global de la Biblia? Si se dan cuenta, esto es como llegar a la Biblia en avioneta, no en helicóptero. Cuando nosotros llegamos a la Biblia en helicóptero, leemos el Salmo 95 y no pasamos de allí. Pero cuando llegamos a la Biblia, usando este método, llegamos a la Biblia en avioneta. Es decir, así. Y
Y miramos hacia atrás y miramos hacia adelante, considerando qué lugar ocupa el texto en el relato global de la Biblia. Vamos hacia atrás. Ahorita sí, abran sus Biblias, por favor, y vamos a ver Éxodo 17 del 1 al 7. Quiero que una de ustedes lea Éxodo 17, otra Números 20 del 2 al 13, y luego otra de ustedes Deuteronomio 6, 16, 9, 22 y 33, 8. Y yo voy a leer el Salmo 81, 17. A ver, alguien, mientras la primera persona lee el primer pasaje, los demás vamos a poner mucha atención. A ver, ¿quién va a leer? Leo yo. Adelante. Ok, perdón. Adelante. Bueno, dice, sale agua de la roca. Toda la comunidad israelita atravesó el desierto de Sin por etapas, tal como el Señor les dijo que hicieran. Montaron el campamento en Redifim, pero allí no había agua para beber. El pueblo le reclamó a Moisés. Dijeron, danos agua para beber. Moisés les dijo, ¿por qué se están quejando conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero el pueblo tenía mucha sed y quería tomar agua. Por eso siguieron quejándose en contra de Moisés. Le preguntaron, ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos desde a nosotros, a nuestros hijos y al ganado? Entonces Moisés rogó al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me matan a pedradas. El Señor le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos líderes de Israel. Lleva en tu mano el bastón que usaste para golpear el Nilo y ve. Yo me voy a colocar frente a ti sobre la roca que está en Horeb. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Entonces Moisés hizo exactamente eso frente a los ancianos. Llamó a ese sitio Masá y Meribá, porque los israelitas se quejaron y pusieron a prueba al Señor preguntando, ¿está o no está el Señor con nosotros? Gracias. Ahora Números 20 del 2 al 13. Listo. Aquí está. Hubo escasez de agua dentro de la comunidad. Hubo escasez de agua dentro de la comunidad. Así que toda la comunidad se amotinó contra Moisés y Aarón. La gente se enojó contra Moisés y le dijo, ojalá el Señor nos hubiera matado junto con los otros israelitas. ¿Por qué has traído la comunidad del Señor a este desierto? ¿Es que quieres matarnos a nosotros y a nuestro ganado? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a este lugar tan terrible? En este lugar no se puede sembrar y no hay higueras, ni viñas, ni granados. No hay ni siquiera agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la entrada de la carpa del encuentro. Allí se postraron rostro en tierra y entonces la gloria del Señor apareció entre ellos. El Señor le dijo a Moisés, toma el bastón y ve con Aarón a reunir a toda la comunidad. Enfrente de todos, háblale a la roca y entonces brotará agua de ella. Así harás brotar agua de la roca para que beban ellos y el ganado. Entonces Moisés tomó el bastón que estaba ante el Señor, tal como él le había ordenado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la comunidad enfrente de la roca y Moisés les dijo, escuchen ustedes, rebelde, ¿es que tendremos que sacarles agua de esta roca? Entonces Moisés levantó su mano y con su bastón golpeó 2 veces la roca. Enseguida comenzó a salir agua en abundancia y bebieron la comunidad y sus animales. Luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que ustedes no tuvieron la suficiente confianza en mí como para mostrar mi santidad en frente de los israelitas, ahora ustedes no llevarán a los israelitas a la tierra que les he dado. Esas son las llamadas aguas de Meribá, donde los israelitas protestaron contra el Señor y con las que él mostró su santidad entre ellos. Tremendo, ¿no? Dios le dijo
habla y Moisés golpeó 2 veces y no pudo entrar a la tierra prometida, nada más la vio de lejos, pero no entró. Otra hermana, Deuteronomio 6, 16, 9, 22 y 33, 8. Ajá. Dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios como hiciste en Masá. El 9:22 dice, también ustedes hicieron enojar al Señor en Taberá, Masá, Quibró, Atabá. Y el 33:8 dice, Moisés dijo esto en cuanto a Leví, dale a Leví tú Tumín, dale tú Urín a tu verdadero seguidor. Lo probaste en Masá, lo retaste en las aguas de Meribá. Gracias. O sea, Deuteronomio está señalando hacia atrás. Tentaste, probaste tiempo pasado en Meribá. El Salmo 81 no es 17, es el versículo 7, porque llega hasta el versículo 16. Así que todo el Salmo 81 está hablando también de eso, de la bondad de Dios y la perversidad de Israel. Pero el versículo 7 dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Meribá. Te probé junto a las aguas de Meribá. Entonces, si se dan cuenta, todos estos versículos, Salmo 81, Deuteronomio, Números, Éxodo, están atrás del Salmo 95. En el Salmo 106, versículo 32, quiero que alguien lo lea. La hermana que solo leyó Deuteronomio, que son pocos versículos, lea el Salmo 106, 32, por favor. 106:32 dice, hicieron enojar al Señor en Meribá, y por culpa de ello le fue muy mal a Moisés. Lo que ya había leído la hermana que leyó Números. Hicieron enojar a Jehová y le fue mal. Decimos aquí en México, se lo llevaron entre las patas. Es decir, es una expresión cuando alguien pasa a ser tocado o afectado por las decisiones o acciones de otros. Entonces, ahora vamos a mirar hacia adelante, mucho más adelante, siglos después, en Hebreos 4 del 1 al 11. Quiero que vean un detalle. Los versículos de Salmos, Deuteronomio, Números y Éxodo suceden a la nación de Israel antes de que el Mesías Jesucristo viniera, muriera en la cruz, fuese sepultado, resucitara y ascendiera a la diestra del Padre. Todo eso sucedió allá. Ahora, la carta a los hebreos va dirigida a creyentes en Cristo de trasfondo hebreo que están dudando en seguir adelante y están siendo presionados en retroceder hacia el judaísmo. Por eso el escritor de la carta a los hebreos, la palabra clave de esta epístola es superior, superior, superior. El escritor de la carta a los hebreos está diciéndole a sus lectores que Jesucristo es superior a Moisés, que el sacerdocio de Melquisedec de Jesucristo es superior al sacerdocio arónico, que Jesucristo es superior al sábado, que Jesucristo es superior al templo que había en Jerusalén, que Jesucristo, su sacrificio fue perfecto, no como los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces hay que tomar en cuenta que históricamente ocurre muchos cientos, miles de años después, y teológicamente hablando, la carta a los hebreos, donde está este pasaje, otra vez el Salmo 95, resulta que fue escrito ya no a la nación de Israel, fue escrito a cristianos, a gente que había creído en Cristo, pero que estaba pensando en volver a la fe hebrea. Voy a dar lectura yo, Hebreos 4 del 1 al 11. Aquí tengo, permítanme, aquí está, dice así. Pongan mucha atención, por favor. Si quieren, apaguen sus micrófonos, por favor. Y pongan atención, voy a dar lectura. Dice así, Hebreos 4 del 1 al 11. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron.
porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje dice, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, que es hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Así que queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y así pasamos a mirar, ya miramos hacia arriba, ya miramos hacia abajo, ya miramos hacia atrás, ya miramos hacia adelante, ahora vamos a mirar hacia aquí, hacia el mundo de hoy, hacia el 2022. ¿Cómo aplicar este texto? Floriano, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo saber nosotros si hay mirada o siempre tenemos que mirar también hacia adelante y hacia atrás? O eso sale del mismo salmo cuando dice que mis antepasados, como lo hicieron mis antepasados, porque llegamos al punto donde dice, cuando sus antepasados me pusieron a prueba. ¿Eso nos da el punto para decir mirar hacia atrás y mirar hacia adelante? ¿O siempre lo tenemos que hacer así? No sé, ahí estoy como perdida. Siempre lo tenemos que hacer. A veces es muy explícito, como en este caso. Muy explícito cuando dice sus antepasados, o dice nuestros antepasados, y luego menciona a Meribá y Masá. Eso es muy fácil buscar los eventos que ya ustedes leyeron. Pero recuerden que la Biblia es un todo. Entonces, y cada pasaje que escojamos para leer, enseñar o predicar, tiene un rol, tiene un aporte al mensaje global de la Biblia. Pero también el mensaje global de la Biblia, de algún modo, afecta a cada pasaje de la Biblia. Hay una interrelación entre el pasaje global de la Biblia, o sea, los 66 libros, y los pasajes específicos que estamos leyendo, que vamos a enseñar o que vamos a predicar. La Biblia completa afecta al pasaje y el pasaje afecta a la Biblia completa. Cuando digo afectar, no estoy diciendo que perjudica, sino que hay una relación. En este caso, por ejemplo, el evento histórico sucedió allá en el desierto. Después de que del Éxodo se quejaron y luego se volvieron a quejar y pusieron a prueba a Dios y pasaron trayendo, perjudicando a Moisés. Tan es así que Moisés no entra a la tierra prometida. Siglos después, el salmista, que es David, porque aquí en Hebreos 4 dice David, en el versículo 7 dice, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, o sea, David lo dijo mucho tiempo después de que sucedieron aquellos eventos históricos. Y el escritor de Hebreos está diciendo mucho tiempo después, está citando lo que David citó en el Salmo 95. Pero yo usé este pasaje porque ya lo he predicado, pero no lo había hecho como una clase, como lo estoy haciendo con ustedes. Porque es muy evidente que este pasaje mira hacia atrás y mira hacia adelante. Hay otros pasajes que no son tan explícitos, son un poco más implícitos. Y entonces uno tiene que trabajar más, cranear más, estudiar más profundamente para ver ese pasaje qué aporte da al mensaje total de la Biblia. Voy a tratar de buscar otros ejemplos que no sean tan claros como este Salmo 95,
para poder hacer el mismo ejercicio de mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante y luego hacia aquí. Pero espero haberte ayudado un poco, hermano. Entonces, pasamos al mundo de hoy. Y si ustedes se dieron cuenta y escucharon con detenimiento la lectura de Hebreos 4 del 1 al 11, aquí el escritor de Hebreos le añade un tema. Hay unos temas que se vienen repitiendo. El Salmo nos invita a adorar, a darle gracias con humildad. Y luego nos dice, aprendan de lo que le pasó a la nación de Israel. Aprendan, no sean como ellos. Y el escritor de Hebreos le añade algo más. Dice, no sea que no entren al reposo. Recuerdan que Moisés no entró a la tierra prometida. Y la tierra de Canaán, la tierra prometida, cuando dice que fluye leche y miel, era una expresión de que ahí van a tener reposo. El reposo que no tenían en Egipto, el reposo, el descanso que no tuvieron en el desierto, lo van a tener allá. Pero Moisés no entró, ni Aarón, y los que salieron de Egipto tampoco entraron. Los que entraron fue la otra generación. ¿Por qué no entraron? Lo dice tanto los pasajes del Pentateuco, lo dice también Salmo y lo dice muy bien el escritor de Hebreos. Y es lo que aquí viene la aplicación. Miren, ahora ya no David, ya no Moisés en el Pentateuco, ya no David en el Salmo 95, ni el escritor de Hebreos. Ahora yo, Floriano, los exhorto a ustedes a alabar al Señor por su soberanía. Él no es un Dios territorial. Él es el Dios de toda la tierra. Y Él no es un Dios solamente de los días de culto, también es el Dios de los 7 días de la semana. No solo es el Dios al que adoramos el domingo en el edificio de la iglesia, es el Dios al que adoramos todos los días en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el mercado, en las oficinas y en el templo. Los exhorto a alabar al Señor por su soberanía, pero también, basado en los versículos 6 y 7, les exhorto a postrarnos ante el Dios del pacto y adorarlo. Nosotros no estamos bajo el pacto del monte Sinaí, pero sí, según la carta a los Gálatas, somos descendientes de Abraham por la fe. No por la genética, pero sí por la fe. Y además, el Señor Jesucristo nos introdujo al nuevo pacto cuando derramó su sangre en la cruz de Calvario. Y cuando tú y yo celebramos la cena del Señor, cuando tomamos ese vino, estamos recordando, haciendo memoria de la sangre del nuevo pacto que por nosotros fue derramada. Así que como estamos bajo pacto, como somos ovejas del buen pastor. Israel fue oveja de Jehová, pero fue un rebaño rebelde. No siguió los caminos de Jehová. No siguieron. Se apartaron. Cada cual se apartó por su propio camino. Nosotros estamos bajo la protección del buen pastor. El buen pastor dio su vida por las ovejas, por ti, por mí. Y Él es el príncipe de los pastores. Nos sigue pastoreando. Y Él es el que ha dado pastores, maestros, líderes dotados, líderes piadosos para pastorearnos. Así que debemos adorar a Dios con humildad. Pero también yo les exhorto a ustedes a que no seamos como la nación de Israel, que no creyeron, dudaron, no confiaron, fueron incrédulos. No creyeron que Jehová los había sacado de la esclavitud para meterlos a una tierra donde iba a haber abundancia. Y por eso no disfrutaron el reposo, el descanso, porque no creyeron y no le obedecieron, fueron rebeldes. Su corazón se endureció, se pusieron tercos y fueron renuentes y no obedecieron. Aquí el escritor sagrado nos está exhortando, no sean como ellos, aprendan de esos errores, mírense en ese espejo. Así que el escritor de Hebreos, cuando cita el Salmo 95, dice que no entraron por su incredulidad y por su desobediencia. Ahora, nosotros no tenemos que ir a la tierra de Canaán. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él nos da ese descanso, ese reposo, pero entre tanto que nos lleva a las mansiones celestiales, a ese reposo eterno en la nueva creación, el Señor Jesucristo quiere que vivamos la vida abundante.
quiere que vivamos una vida en el espíritu, no en la carne. Quiere que vivamos una vida de servicio, de obediencia, no una vida pasiva, solamente religiosa, sino una vida fructífera. Entonces, el reposo, el cristiano no lo tiene en un día. El reposo, el cristiano lo tiene en la persona y obra de Jesucristo. Él hizo todo. Tú y yo no tenemos que hacer nada para ser salvos. Él hizo todo en la cruz de Calvario. Él dice, vengan a mí, yo les haré descansar, les daré descanso. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevar el yugo significa una vida de servicio, una vida no solo de adoración en el templo, sino de servicio, una vida de obediencia. Eso nos da el verdadero reposo que algunos no disfrutan aún siendo cristianos, porque solamente son salvos por la gracia de Dios, pero no le obedecen a Dios y no se rinden al servicio de Dios. Dios ya nos dio del descanso, el perdón de nuestros pecados, nos quiere dar una vida de descanso, una vida abundante, y nos ha preparado un descanso eterno. Pero aprendamos de lo que le sucedió a la nación de Israel. Muchos no entraron a ese reposo por su incredulidad y su desobediencia. No estoy diciendo que la salvación se pierde, porque tampoco la ganamos por nuestros méritos, pero sí estoy diciendo a la luz de la Biblia que tenemos que cerciorarnos realmente si es que estamos ya en ese reposo que Cristo ofrece. En ese reposo, la salvación es una vida de reposo, pero es una vida de fructificación, una vida de servicio. Por eso él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que la exhortación de este salmo es a alabar a Dios por su soberanía, a postrarnos humildemente ante él y adorarlo porque nos introdujo al pacto, y también es una exhortación a creer y confiar en el Señor y obedecerlo sin dejar que nuestro corazón se endurezca. La advertencia final: escuchemos la voz de Dios diariamente. El salmista dice, si oyereis hoy su voz, hoy y mañana hay que escuchar la voz de Dios, y pasado mañana también, y la próxima semana. Otra advertencia es, no endurezcamos nuestro corazón por la incredulidad y la amargura. Hay un recordatorio histórico, no repitamos el desastre nacional de Meribá y Masá. No nos quejemos ni seamos incrédulos. Y la última advertencia, hermanos, mantengamos nuestro corazón tierno, no terco, no duro, para alabar al Señor con gozo y adorarlo con humildad. Y que Dios nos bendiga y nos ayude a poner en práctica este mensaje. Amén. 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 Entonces, Dios nos habló. A mí me volvió a hablar, aún ahorita que estoy enseñando. Y al mismo tiempo estamos aprendiendo este método de cómo ir al texto. Voy a preparar para el siguiente viernes. Es muy probable que voy a ponerme de acuerdo con Daniel, porque yo tengo que viajar con mi familia en carro a un lugar 8 horas de aquí. Voy a estar predicando el siguiente fin de semana ya, pero vamos a viajar el día viernes, porque es compromiso sábado y domingo. Entonces yo creo que voy a grabar el video y se lo voy a mandar a Daniel, y ustedes lo pueden ver, no necesariamente el viernes, pero si quieren apartar esta hora, pues de 7 a 8 y media, se puede hacer. Y voy a buscar otro pasaje, May, que no sea tan claro como este, para ver cómo es que sí, siempre hay que mirar hacia atrás. Porque cuando un texto se escribe en un momento histórico, ya hay años o siglos de existencia de la nación de Israel, de la humanidad, y recordemos que el Dios de la Biblia es el Dios que creó toda la humanidad. Es el Dios que creó a la nación de Israel, y luego ya vemos que es el Dios que creó esa iglesia multinacional. Entonces, siempre tenemos que mirar hacia atrás, aunque a veces el hallazgo no va a ser tan fácil de encontrar como en este caso. En este caso fue muy fácil ir a Éxodo, Números, Deuteronomio,
y buscar los otros salmos. Pero vamos a hacer Y- otro. Sí, adelante, Y, man. Mariano, y era por lo que nombraba a Meribá y en Masá, ¿cierto? Entonces ya uno busca la referencia de lo que sucedió en esos sitios y ahí es donde se va hacia atrás. Y hacia adelante, pues ya pues también hay que mirar, referenciar, ¿no? Básicamente. Ahora, si se dan cuenta, como les dije, el escritor de Hebreos, su propósito por citar el Salmo 95 es enfatizar el reposo, reposo, reposo. El salmista no enfatiza tanto el reposo. De hecho, nada más se enfatiza más la adoración. Y en Hebreos 11 se enfatiza reposo, reposo. Y en el momento histórico, allá en Números, Éxodo, Deuteronomio, en Deuteronomio ya nomás es un repaso. No les pase, no les vaya a pasar porque ténganlo fresco en su memoria. Y lo que sí se puede ver en los tres pasajes, tanto en Pentateuco, Salmo y Hebreos, es que había incredulidad, dureza de corazón, que no les permitía obedecer la voz de Dios. Por eso viene esa tercera sección. Si oyereis hoy su voz, no sean tercos, no sean obstinados, sino hay que tener un corazón tierno, sensible ante la voz de Dios. Amén. Pero, o sea, que sí, la idea es encontrar en el texto la idea principal, o yo lo veo así, es como encontrar la idea principal de todo el texto, de lo que nos está hablando, espérate mi amor, de lo que nos está hablando todo el texto, cuál es la idea principal con base en esa idea principal empezamos a desarrollar como en la Biblia, mirándolo atrás, mirándolo hacia adelante, me afirman esa idea principal. Sí. ¿Sí? Ahora, es más o menos como sí, yo sí, lo entendí. Sí, es la idea central. Ahora, si se dan cuenta, yo usé mi sermón está basado en el Salmo 95, no en los pasajes de Pentateuco ni en Hebreos. Está basado en el Salmo 95. Y las tres estructuras me dan el pie para los 3 puntos del sermón. O sea, no lo inventé, no lo saqué de la manga, ni de aquí de abajo del sombrero, sino ahí están las 3 divisiones en la estructura y eso me da para los 3 puntos del sermón, de la predicación. Pues bien, así terminamos hoy y luego les voy a mandar el enlace a través del hermano Daniel. ¿Sale? Bueno, que Dios las bendiga y nos vemos. La próxima sesión va a ser pregrabada para que ustedes la puedan ver en cualquier momento. Nos despides en oración, por favor, May, si eres tan amable. Listo. Señor, gracias por tu misericordia, gracias porque tu palabra nos transforma y es ese espejo que necesitamos para parecernos más a ti. Señor, ayúdanos a moldear, Señor, nuestro carácter, a ser más como tú, a hacer esa imagen tuya aquí en la tierra, Señor, que nuestros labios sean palabras de aliento para quien lo necesite, que llevemos el mensaje a todo corazón que tú colocas en nuestro camino, Dios. Hoy te pido, Dios, que tu palabra sea algo que estalle no solamente en nosotros, sino con las personas que vivimos, Dios, que seamos ejemplo de tu amor, ejemplo de tu paciencia, ejemplo de tu misericordia, de tu bondad, de lo que tú eres, Señor, sea el reflejo de lo que nosotros vivimos por estar en intimidad contigo. Te doy gracias por esta mesa, por esta clase, Dios. Hoy colocamos todas nuestras necesidades en tus manos. Descansamos, Señor, en tu presencia, porque tú eres quien nos da descanso verdadero. Y en ti, Señor, está toda nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga y pasen buenas noches. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Descansen. Gracias, Gracias. igualmente. Chao, que descansen. Gracias.